Son muchas las personas que nos han escrito preguntando nuestra opinión sobre el famoso ministerio de danza. Muchas preguntas nos llegan sobre si es correcto o no danzar en el culto, danzar a la hora de reunirnos como iglesia y si es bíblico el concepto de un ministerio de danza, normalmente llevado por mujeres, no con hombres, pero algo que cada vez es más común dentro de las iglesias evangélicas, especialmente del sector más carismático del movimiento evangélico. Cuando nosotros hablamos de ministerio de danza, tenemos que tener en cuenta que la Biblia no tiene ningún mandamiento ni a favor de tener un ministerio de danza ni en contra de un ministerio de danza. La Biblia no da una orden explícita sobre si danzar o no en el culto deberíamos hacerlo. Así que a veces, en este caso, como en muchos otros, debemos aplicar sabiduría, intentar buscar en el Señor, intentar buscar unos principios en la palabra de Dios y luego intentar aplicarlos correctamente. Entiendo que es un tema que tiene opiniones separadas y yo voy a presentar mi opinión sobre este asunto. No digo que sea infalible, no digo que sea la más correcta, pero es lo que yo entiendo a la luz de la palabra del Señor. En primer lugar, me gustaría mencionar aquellos pasajes que se suelen utilizar para justificar el ministerio de danza en la iglesia. Las personas que quieren que haya un ministerio de danza, que están a favor de que hayan danzas en el culto, normalmente utilizan 2 o 3 pasajes. He seleccionado 3 y me gustaría mencionarlos de una manera rápida. En primer lugar, 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 14. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino fino. La mayoría de veces nos encontramos a personas que la justificación más rápida que dan sobre el ministerio de danza es David danzó. Y además, cuando a veces te presentas como alguien que tiene una opinión contraria al ministerio de danza, esas personas normalmente casi te avisan de que los que en el pasado hablaron mal de la danza de David no acabaron muy bien ante el Señor. Como que era algo que el Señor estaba aprobando y respaldando. Pero es curioso también que cuando utilizan ese texto para justificar el ministerio de danza, se olvidan de que quien danzó era un rey y era David, un hombre. No eran mujeres, no eran chicas, así que justificar un ministerio de danza principalmente formado por chicas a través de un versículo que muestra a un hombre danzar, no a una mujer, no tiene tampoco mucho sentido. Que David danzara no significa que todos deban danzar. David hizo otras cosas, mató a Goliat, nosotros no lo vamos a matar. David también pecó con Betsabé, no vamos a repetir esas cosas. David hizo muchas cosas que nosotros no hicimos. También David fue a la batalla, David fue a la guerra, fue un hombre que las manos de él se mancharon de sangre y por eso el Señor no le permitió edificar el templo, así como sí le permitió a su hijo Salomón. Así que utilizar el hecho de que David danzó para decir que debemos danzar o que se puede danzar en el culto no tiene mucho fundamento. Hay 2 versículos que aparecen en los Salmos que también suelen ser muy utilizados. Son los siguientes. Salmo 149:3. Alaben su nombre con danza, cántenle alabanzas con pandero y lira. Salmo 154. Alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta. Aquí vemos al salmista en más de una ocasión llamando al pueblo a una alabanza completa al Señor. Alabanza no solo con pandero, con lira, con canto, sino además con danza. Ahí es algo bueno. Yo nunca diré que la danza está mal para el Señor. Nunca diré que la danza como una expresión de alabanza a Dios sea mala, sea incorrecta o lo prohíba la Escritura, porque no es así. Pero sí que me gustaría dar unos detalles. Yo entiendo que ese texto se refiere a la alabanza del pueblo de Dios hacia el Señor. Pero ahora tengo que analizar más cosas. ¿Dónde se daban estas danzas? Y esas son las cosas que ahora yo quiero empezar a comentar con vosotros. ¿Dónde se daban estas danzas? En primer lugar, ¿las danzas se daban en el templo? No.
En la época de Jesús se daban danzas en las sinagogas en el momento del culto, no. ¿Se daban las danzas en los templos en el momento de celebración de sacrificios o algún culto especial en el que se reuniera el pueblo de Dios? No. ¿Cuándo danzaba el pueblo de Dios? El pueblo de Dios utilizaba el pandero, la lira, el salterio, utilizaba las danzas como una expresión de alegría, de regocijo, de gozo en la presencia del Señor. Pero normalmente lo hacían en los exteriores, lo hacían fuera. Cuando se vencía una batalla y la gente llegaba victoriosa y el pueblo de Dios había ganado una batalla, por el camino las personas usaban las liras, usaban el pandero, usaban las danzas como una expresión de alegría y gozo ante el Señor. En bodas, cuando la gente se reunía en bodas, cuando habían celebraciones importantes también a nivel nacional, o cuando familias se reunían para alguna festividad, habían danzas, había pandero, había lira, había instrumentos, había gozo, había alegría, como en cualquier fiesta. ¿Cómo pueden danzar quizá hoy en día muchos en sus celebraciones de bodas o aniversarios o cumpleaños? Pero eran siempre expresando la gratitud al Señor por esa celebración, expresando la gratitud al Señor por esa victoria en la batalla. David danzó cuando venía el arca, cuando habían recuperado el arca que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. David danzó de alegría, pero por la calle, en un lugar abierto, en un momento de alegría y gozo nacional, no solo de David, pero no en el culto. A eso vamos. ¿Por qué las danzas no me parecen correctas en el culto? Porque en el culto, y sobre todo en el culto cristiano, nunca han habido danzas hasta nuestros tiempos. Cuando tú vas a una sinagoga, por ejemplo, judía, tampoco danzan en el momento del culto. Tampoco danzan en el momento de la exposición de la palabra. Pero el pueblo judío sí danza. Danzan mucho en fiestas y en celebraciones, pero no en el momento del culto. El problema es que nosotros hemos tomado eso y lo hemos traído al culto, como estamos haciendo con muchas cosas. Estamos empezando a traer muchos elementos al culto que no son parte del culto cristiano a lo largo de la historia, y estamos formando nuevos tipos de culto cada vez llenos de más cosas y vamos restando tiempo a otras. A lo que voy. Cuando nosotros vemos la historia del pueblo cristiano, ¿vemos en el Nuevo Testamento danzas entre la iglesia de Corinto? No. ¿Vemos en el Nuevo Testamento danza por parte de los apóstoles? No. ¿Vemos en el Nuevo Testamento en el culto oraciones? Sí. ¿Vemos recolecta de ofrendas? Sí. ¿Vemos predicación de la palabra? Sí. ¿Vemos evangelismo? Sí. Pero ¿vemos en el Nuevo Testamento danzas en el culto o en el pueblo cristiano? No. ¿Vemos danzas entre el pueblo gentil de Corinto, de Tesalónica o de Galacia? No. Vamos un poquito más adelante. Vamos a leer libros de historia, vamos a ver cómo se reunían nuestros hermanos en el año 200, en el año 300, en el año 500, en el año 1000, 1500. ¿Habían danzas en el culto cristiano? No. ¿Habían danzas en las reuniones de creyentes donde se buscaba dar un culto y rendir un culto al Señor? No las había. No las sabían. Cuando nosotros leemos los libros de historia, las cosas que formaban parte del culto eran alabanzas, cánticos, himnos, oraciones, predicación de la palabra y la recolecta de ofrendas. Cada quien lo hacía a su manera, simplemente para seguir avanzando, cuidar de las necesidades y tantas otras cosas. Pero los tres elementos principales del culto cristiano, desde la época de los apóstoles hasta hace pocos años, simplemente eran alabanzas, oraciones y exposición de las Escrituras. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, Pablo, hay un momento que está regulando los dones. La iglesia de Corinto era una iglesia inmadura, una iglesia que se está empezando a portar como una iglesia carnal, siendo una iglesia, la iglesia de Cristo, siendo hermanos en la fe. Pero Pablo empieza a decirle, os tengo que hablar como a carnales. Por su inmadurez estaba empezando a haber desorden en la iglesia. Cuando el apóstol Pablo empieza a regular los dones, empieza a dar indicaciones de cómo deben hacerse las cosas en la casa del Señor, no es nuestro. Recordemos siempre que la iglesia es de Cristo, el culto es para Dios y no debe ser a nuestra manera. Y Pablo les da un detalle a los corintios sobre el culto a Dios. Mira lo que les dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay que hacer pues, hermanos, cuando reunís?
Cada cual aporte salmo, cánticos, enseñanza, palabra, revelación, palabra, lenguas o interpretación. Todo llevaba a un propósito, que todo se haga para edificación. Porque los salmos llevan palabra de Dios. Los cánticos hablan de Dios. Los cánticos expresan el carácter de Dios, los atributos de Dios. Entonces los cánticos edifican. Las oraciones edifican. Cuando había palabra, incluso cuando había lenguas y alguien las interpretaba, edificaba. El propio Pablo dice que si luego empieza a regular las lenguas, dice, si alguien va a hablar en lenguas, que hable 1 o 2 o a lo máximo 3, siempre en orden y con intérprete. Si no hay intérprete, que se callen. ¿Por qué? Porque si no había intérprete, no edificaba. ¿Qué quería decir Pablo? Que todo lo que se hiciera en el culto, cuando nos reuníamos como creyentes, tenía un propósito: edificar, alimentar el espíritu, alimentarnos de la palabra, llenarnos de la gracia y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Las danzas edifican? No, eso sí que lo tenemos claro. Pueden entretener, pueden ser símbolo de gozo, de alegría, pueden ser visiblemente decorativas, pero no transmiten un mensaje. Una danza no predica, una danza no habla del Señor, una danza no dice quién es Dios, una danza no muestra los atributos de Dios, una danza no expresa lo que quiere Dios, una danza no lleva al arrepentimiento, una danza no nos hace más como Cristo, solo entretiene. Entonces, y ahí voy, ¿creo que la Biblia sostiene un ministerio de danza? No. Y mucho menos las danzas modernas que estamos trayendo, porque una cosa eran las danzas judías, que normalmente danzaban hombres con hombres y mujeres con mujeres, nada sensual, nada carnal, puro saltito, y tú los ves bailar y no transmiten nada de sensualidad. Pero estamos metiendo hip hop, break dance, trap y tantos otros estilos. Ya tenemos merengue cristiano, salsa cristiana, reggaetón cristiano, hip hop cristiano, y lo bailamos todo dentro del culto al Señor, diciendo que es para su gloria. Así que la Biblia sostiene un ministerio de danza, no. La Biblia muestra danzas en el culto al Señor, no. La Biblia muestra danzas en el templo, no. La historia muestra danzas en el culto, no. Las danzas edifican, no. Las danzas alimentan espiritualmente, no. Las danzas hablan de Dios, no. Entonces, mi opinión, respeto cada iglesia, cada pastor, si quiere hacer lo que quiera en el culto. Ellos rendirán cuentas ante Dios por sus decisiones. Personalmente, prefiero quedarme con los elementos que el culto debe tener: alabanza, oración y predicación de las Escrituras. Creo que las danzas en otros ambientes para el Señor como alegría no tiene nada de malo. Que hacer un teatro en otro ambiente no tiene nada de malo. Que hacer otras cosas, juegos y divertirnos como pueblo de Dios en tiempos de comunión en otro ambiente no tiene nada de malo. Pero debemos aprender a separar lo que es un tiempo de ocio, un tiempo de entretenimiento y el culto a Dios. Y recordar que Dios en su palabra ha dejado parámetros para el culto. Así que mi opinión es la siguiente: ¿tengo algo contra las danzas? No. ¿Me parece que la danza al Señor es antibíblica? No, lo vemos ahí. Pero sostengo que las danzas se hacían en un ambiente público, en días de fiesta, al ganar una batalla, en otros ambientes. Pero creo firmemente que en el culto a Dios las danzas no aportan nada edificante, pueden llegar a ser de tropiezo, pueden llevar a hombres débiles que están visitando la iglesia a ser seducidos por el movimiento de las muchachas y a tantas otras cosas. Y además esto ha desembocado en algo peor, que son esas danzas en el espíritu, donde muchos ya incluso pierden el control. Hay desorden en el culto, diciendo que ya danzan y además desordenadamente, porque según ellos están gobernados por el Espíritu Santo. Respeto que quieran hacer sus danzas, respeto lo que cada iglesia quiera hacer en su contexto, pero debemos entender que en el culto a Dios las danzas no han sido nunca parte de las reuniones de adoración del pueblo cristiano, formadas por palabra,
oración y alabanza, salmos, cánticos espirituales e himnos. Así que esa es mi opinión al respecto, no queriendo ofender a nadie, pero dejando claro ya, a la luz de lo que entiendo en la palabra del Señor, mi opinión sobre el ministerio de danza en las iglesias evangélicas. Repito, casi siempre son parte de los movimientos más carismáticos del sector evangélico y nada más. Espero que esto traiga un poco de luz, al menos sirva para expresar nuestro pensamiento al respecto y busque también cada uno en su ser ajustar su manera de ver la vida cristiana a la palabra. A veces corremos el peligro de querer que la iglesia del Señor y el culto sea entretenido y divertido porque a nosotros nos gusta. Recordemos que la iglesia es del Señor y el culto es para el Señor y debemos buscar en la palabra lo que el Señor quiere que hagamos para Él.